Gálatas 5, versículo 16. Dice la palabra: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y sigue: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Padre, nos presentamos delante de tu santa palabra, sabiendo de que tú nos vas a hablar hoy día, Señor. Confiamos en que tú estás con nosotros, Señor. Utilízame para tu gloria, en el nombre de Jesús. Hay una gran diferencia, hermano, entre ser habitado por el Espíritu y andar en el Espíritu. El cristiano, por definición, es habitado por el Espíritu. No existe un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. El tal no es cristiano. Entonces, cuando hablamos del Espíritu, es la esencia del cristiano. No existe nuevamente alguien que sea cristiano y no tenga el Espíritu. Pero la diferencia está en que no todos son llenos del Espíritu y no todos andan en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos está relatando en estos versículos. Básicamente, lo que se quería hacer en el contexto de este versículo es que se estaba intentando judaizar el cristianismo. Querían volver nuevamente a las tradiciones. Ya no era suficiente sola fe, no era suficiente sola fide, solamente por la fe salvo, sino que estaban dando mandamientos de hombres. Entonces, cuando comenzamos a entender que la fe no es suficiente para salvar al pecador, estamos literalmente cayendo de la gracia. Cuando nosotros nos despegamos de Cristo, estamos literalmente cayendo de la gracia, cayendo del Evangelio. Cuando nosotros utilizamos el esfuerzo humano y dejamos de lado al Espíritu Santo, literalmente estamos andando en la carne. Lo que quiere decir Pablo aquí es básicamente: no se olviden de que ustedes son salvos a través de la fe. Y las obras, si bien son importantes, las obras por sí solas no salvan, sino que las obras y los frutos que podamos tener en esta vida dan cuenta de que ese Espíritu habita en nosotros. Es decir, que la marca distintiva del cristiano no es cuánto habla, sino que cuántos frutos se le pueden ver. Es decir, Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. En la iglesia cohabitan dos realidades. No todos son cristianos necesariamente por ir a la iglesia. Y eso es algo que Jesús habló innumerables veces de lo mismo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Es decir, los frutos, aquel que es cristiano verdaderamente va a anhelar hacer la voluntad del Padre. Quizás no es perfecto, tiene fallas en su andar con Cristo, pero si pudiésemos nosotros ver de manera general, habría un avance, habría un continuo crecimiento, tal vez no lineal, pero siempre habrá ese seguimiento a Jesús. Porque Él lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y en eso estamos durante toda la vida, siguiendo a Jesús. Esta vida material, que perecerá pronto, tal vez, es un peregrinaje. Es decir, estamos cada día que pasa acompañado de nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu. Entonces, lo primero que yo le quiero señalar el día de hoy, hermanos, es que no nos despeguemos de ese Espíritu que tenemos, que habita en nosotros. El Señor no le interesan nuestras buenas obras, en un sentido, son como trapos de inmundicia. Lo que le interesa a Él es que nosotros caminemos de su mano.
Y por ende, si caminamos de su mano en dependencia absoluta, Él dará en nosotros fruto. Porque todo aquel que anda con Cristo, con el Espíritu, va por consecuencia demostrar ese fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, longanimidad, etc. O sea, todos esos frutos ahí me dan cuenta, este hermano verdaderamente es cristiano. El hermano Hugo verdaderamente es cristiano porque yo veo en él templanza. En general veo frutos del Espíritu en él. Entonces, todo esto se consigue únicamente y exclusivamente andando en el Espíritu. Es decir, ¿qué es andar en el Espíritu? Es no soltarse de Dios. Es andar cada minuto, cada segundo de la mano de Él, sabiendo de que no basta con mi fuerza, de que mi autocontrol es un trapo de inmundicia, de que mi disciplina no sirve, porque sabemos que la ley necesita nuestra disciplina, la ley necesita nuestro esfuerzo humano, pero la gracia necesita única y exclusivamente que cedamos ante el Espíritu, que cedamos. Ser llenos del Espíritu Santo significa literalmente eso, en el original. Cedan, no pongan nada de ustedes, no pongan sus capacidades, sus logros, sus habilidades, su inteligencia, nada. No confíen en ustedes, confíen en el Espíritu Santo. Por eso es que vemos tanta diferencia hoy en día entre cristianos. Cristianos maduros, cristianos que han alcanzado todo lo que Dios quiere para sus vidas y cristianos que no han alcanzado todo lo que Dios quiere a sus vidas, precisamente porque en alguna manera ellos tienen el control, no han soltado el manubrio en alguna área de su vida. Es decir, que para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en esta tierra, necesitamos soltar el manubrio de nuestras vidas. Ser vulnerables significa precisamente reconocer nuestra realidad, de que estamos caídos y que Dios solo quiere que nosotros cedamos ante Él. Como yo le decía al principio, el cristiano por definición está habitado por el Espíritu Santo. El Señor habita al interior nuestro. Pero no todos andan en el Espíritu, no todos andan en compañía constante con Él. No todos le exponen todos sus deseos y los dejan a merced de su control. Aunque Él quiera algo que vaya contrario a mis deseos, el cristiano verdadero, maduro, va a ceder. Aunque yo quiera esto y el Señor me pide hacer esto, yo voy a hacer esto porque el Señor quiere que haga eso y por ende va a haber fruto en mi vida si obedezco. Ese es el caminar diario del cristiano. Por supuesto, nadie anda en el Espíritu perfectamente. Es por eso que somos imperfectos. Pero entre más usted ceda el control, entre más yo ceda el control al Señor, más a la imagen de Cristo seremos. Más templanza tendremos, más dominio propio tendremos. Pero cada vez que somos llevados por nuestros deseos, vamos a ir creciendo en inmadurez. Hermano, cada acción que hagamos, por más mínima que sea, va a tener una repercusión. Quizás usted solamente sabe la batalla que tiene en sus pensamientos, nadie conoce sus pensamientos, pero el pensamiento que usted le dé agua, el pensamiento que usted le dé combustible, ese va a crecer. Y va a empezar como una idea ahí media sutil, que no tiene mucha fortaleza, pero progresivamente, si lo seguimos alimentando, traerá consigo la muerte. Con muerte no me refiero a una muerte espiritual. Si usted es cristiano, Cristo le ha redimido y le ha santificado y tiene como herencia el cielo. Pero sí puede vivir una vida de frustración a nivel espiritual aquí en la tierra. Sí puede ser derrotado constantemente por los deseos que batallan contra el espíritu. Y es por eso que debemos ceder
aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, aquel que tiene todos los recursos, ese mismo Él quiere que cedamos. Acompáñeme por favor a Romanos 8. Antes de leer los versículos, explicar un poco lo que el apóstol nos quiere decir. Él da cuenta de dos hechos, dos realidades que coexisten en nuestro mundo. Personas que son de la carne y que están muertos en sus delitos y pecados, es decir, personas no regeneradas, personas que no tienen a Cristo, que están totalmente caídos y no han visto la luz del Evangelio, y aquellos que sí estamos vivos, que tenemos el espíritu de vida, básicamente. Y dice el apóstol en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí habla el apóstol a la iglesia. Más vosotros, ustedes hermanos, yo hermano, todos los que hemos nacido de nuevo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que, ahí va el sí condicional de Pablo y aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué está evidenciando? Una realidad, que nosotros como creyentes tenemos la luz de Cristo. Hemos visto la realidad de nuestro pecado y la necesidad de un Salvador. El mundo está caído. Dice en 1 de Corintios 2:14, pero el hombre natural, el hombre carnal, el hombre que es del diablo, que no ha visto la luz del Evangelio, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, Cristo cuando vino a nuestras vidas, nos dio al Espíritu Santo, Él sacó la venda del pecado que no nos dejaba ver la realidad. Y ahora somos libres porque le conocemos a Él. Hemos visto la necesidad de aferrar nuestras vidas al Señor Jesús. Y esto es lo que está diciendo Pablo, tenemos el Espíritu de vida, no estamos muertos en nuestro delito y pecado, sino que tenemos a Cristo como Salvador, tenemos a Cristo, y precisamente así parte el versículo 1 de Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es el Espíritu que abrió nuestros ojos. Es el Espíritu, por tanto, que trabaja en el creyente, cambiando los deseos de su corazón, inclinándose hacia los deseos de Dios, progresivamente. Es por eso que el cristiano progresivamente va girando su mirada hacia los deseos del Padre. Continuamente el pecado, si bien un cristiano puede caer y muchas veces podemos fallar, pero para el cristiano continuamente es un dolor, es una necesidad el mantenerse en comunión con Cristo. Es una necesidad del alma para el cristiano. No se siente cómodo en el charco. Hace tiempo atrás veíamos el ejemplo del cerdo y de la oveja. Si ponemos una oveja, ¿no es cierto?, en el barro, no se va a contentar porque no es su naturaleza, pero si ponemos a un cerdo, a un puerco, como dicen en otros países, probablemente se va a regocijar ahí, va a estar dando vueltas una y otra vez. La naturaleza que nosotros tenemos adentro jamás va a estar gozosa con el pecado. Ahora bien, Dios trabaja sigilosamente en nosotros y progresivamente Él nos va limpiando. Ya nos limpió, pero progresivamente el cristiano va demostrando esa naturaleza santa en él. Y no por sus fuerzas, no por mandamientos de hombres, no por tradición judía,
no por ser hebreo, sino porque tiene el Espíritu. Es decir, nuevamente, hermano, si usted se esfuerza en sus propias fuerzas para agradar a Dios, ha caído de la gracia. Lo que Cristo quiere es que caminemos firme, con su mano, con Él. Porque Él es el que pelea por nosotros. Porque Él nos da la fuerza. Porque si nos sometemos a Dios, resistimos al diablo, Él de vosotros huirá. Pero debemos someternos a Dios. Someternos. Y eso implica muchas veces estar batallando en nuestra mente y creyendo que cualquier deseo que vaya en contra de la voluntad de Dios no es fructífero para mí. Y en ese batallar que el cristiano constantemente vive en su vida es que clama al Espíritu. Es más, el Espíritu clama por nosotros. Clama por nosotros. O sea, aunque usted esté ahí pensando que está solo, Él está clamando por usted. Cuando usted está débil, Él comienza a clamar, a orar, para que seamos fortalecidos. Por eso que el cristiano jamás se puede perder en esta tierra, porque tiene el Espíritu que dice que es la garantía, la confirmación. No hay nada que dudar porque Él preservará nuestras almas hasta el final, hasta la redención, hasta cuando veamos al Salvador en cuerpos glorificados. Nuestra vida aquí en la tierra termina, pero llega la glorificación. Será cuando veamos en presencia a nuestro Señor Jesús. Y el encargado de esa tarea, de mantenerlo a usted, aunque usted se pueda caer, aunque usted quiera ir para allá, el encargado de eso es el Espíritu, el que nos lleva por caminos de justicia, el que nos muestra la verdad, el consolador, el ayudador. Recuerdo hace mucho tiempo atrás haber visto la película Enfrentando a los Gigantes. Probablemente muchos de ustedes la conocen. Y hay un ejemplo ahí claro que no refleja en sí el rol del espíritu, pero me parecía muy curioso también señalarlo. Y es que el entrenador está dando fuerzas al discípulo, al jugador de baloncesto, de, ¿cómo se llama ese? Fútbol americano, ahí está nuestro hermano. Le estaba dando la fuerza, la energía, le estaba diciendo, sigue, vamos que se puede, vamos Brock, no te rindas Brock, sigue. Y continuamente él comienza a avanzar y comienza incluso a ir más allá de los límites que él quería llegar. Pero el Espíritu Santo no solamente nos da la fuerza y nos anima, sino que Él va de la mano con nosotros. La unión que tenemos con Cristo gracias a Él es una unión tan profunda que nosotros no la entendemos, que Él está más preocupado por nosotros que lo que nosotros podamos imaginar. Y aunque nosotros no estemos conscientes de eso, esa es una realidad que nos va a seguir toda la vida. Entonces nosotros estamos totalmente libres del poder condenatorio del pecado. Hemos visto la realidad de nuestro pecado y por ende hemos ido a Cristo, Él nos ha redimido y hemos visto también la necesidad de caminar con Él. La necesidad. La ley vino solamente para mostrarnos el pecado. La ley nos muestra el espejo. Es como un espejo en donde nosotros vemos nuestra imperfección delante de Dios y nuestra incapacidad para cumplir la ley. No podemos cumplirla. Cualquiera que comience a esforzarse en sus propias fuerzas, querer cumplir todos los mandamientos, por una parte ha caído de la gracia y por otra parte se le hará imposible. Y será medido con esa vara, con una vara muy alta, porque no somos capaces nosotros solos de cumplir. Tal vez usted no matará, tal vez usted no hurtará, pero va a haber un pecado, por más mínimo que sea, una mirada, un gesto, un pensamiento, que usted no va a poder cumplirlo. Y es por eso que el Espíritu de Dios no solamente nos muestra la realidad del pecado, sino que nos capacita para cumplir la ley. Cristo vino incluso a poner un estándar mucho más alto del que ya conocíamos. Él no solamente se fijó en lo exterior, sino que también en lo interior, en nuestros pensamientos. Es decir, ya no basta con matar a alguien para ser un homicida,
sino que cualquiera que llame fatuo o tonto al hermano ya es un homicida. O sea, la vara que tenemos de nuestro Señor es más alta. Si no cumplimos la ley en nuestra fuerza, menos en nuestra fuerza vamos a poder caminar nuestra vida cristiana. Es por eso que debemos mirar al Espíritu Santo. Debemos ceder al Espíritu Santo. Debemos andar con el Espíritu Santo. Dice Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Esa es una verdad. Cuando Cristo compró nuestra salvación, Él no estaba pensando en que cuando Él le mirara a usted, lo viera con sus fallas. Sería imposible que usted accediese al reino de los cielos, sino que cuando Él le mira a usted, Él ve la imagen de su Hijo, la perfección de su Hijo, la disciplina que Jesús tenía, porque fue el único que pudo cumplir la ley. Ahora, continuamente el Señor se va a encargar, hermano, de perfeccionar nuestro andar con Él. ¿Cuánto le dan gloria a Él? Romanos 8:15 nos da cuenta de la cercanía que debemos tener con el Señor, con el Espíritu Santo. Los judíos que habitaban en el tiempo de Jesús concebían a Dios como una figura lejana, como una figura gloriosamente inaccesible, que no se podía ir a Él porque era demasiado grande. Ni el nombre de Jehová se atrevían a decir. Había un respeto, pero Pablo nos muestra la cercanía que debemos tener con el Señor. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Padre es lo que es Él para nosotros. No es un Dios inaccesible, sino que es un Padre que se compadece de sus debilidades, que se compadece de lo frágiles que somos, de lo imperfectos que somos, pero a su vez Él en esas debilidades nos da la fuerza, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades, se perfecciona a través del poder del Espíritu. Hermano, una persona llena del Espíritu de Dios no significa que anda viendo por todos lados Biblias volando o que al darle la mano surge la electricidad como si fuese un poder místico. No, hermano. La persona llena del Espíritu, una persona que se ha entregado totalmente al Señor y que Él gobierna en todos los aspectos de su vida, o en la mayor parte de su vida. Es decir, es una persona que en constante comunión ha desarrollado una dependencia tal que todas sus acciones van en conformidad a su nueva naturaleza, a la naturaleza santa que tenemos todos, los cristianos. Entonces, sean llenos del Espíritu Santo, hermanos. Seamos llenos. Cedamos ante el Espíritu Santo. Cedamos ante el Espíritu de Dios que habita en nuestro ser, que está capacitándonos. Él capacita a todos sus hijos para la obra del ministerio, para luchar y vencer y tener victoria sobre el pecado y tener victoria sobre nuestros deseos y tener victoria sobre nuestra ansiedad y tener victoria sobre la tristeza. Él es el quien nos capacita. Nosotros debemos creer con todo nuestro corazón que el que nos prometió que jamás nos dejaría, Él nunca lo hará, nunca nos dejará. Está ahí, sigue estando. Y sabemos que estamos en un mundo caído y la verdad y la realidad del Espíritu Santo muchas veces nosotros no la sentimos, no la sentimos. Porque cuando estemos verdaderamente con Él, cuando trascendamos esta vida, verdaderamente le vamos a ver. Vamos a sentir verdaderamente la presencia de Dios. Pero parece que en esta tierra, en esta tierra física, en este mundo material, no sucede. Muchas veces le sentimos lejos, no sentimos nada, pero sabemos que Él está con nosotros. Básicamente esa fue la convicción de muchos de nuestros hermanos
en el pasado, la expresión corandeo. Vivir ante la presencia de Dios todos los días, para la gloria de Él, para su honra. Esa es la mayor meta del cristiano. Dejarse vaciar de Él mismo y que los deseos del Padre, que los deseos del Señor llenen nuestro corazón. De tal manera que toda nuestra acción y todo lo que queramos sea complacer al Señor. Esa es la gran diferencia entre los legalistas y los cristianos, que básicamente las personas que hacen mucho énfasis en la ley, en lo externo y en las conductas, no han entendido que es el Señor quien comienza a cambiar la dirección de nuestros deseos y nosotros comenzamos a amar los deseos del Señor y por ende nuestras obras comienzan a cambiar. Porque para el cristiano que va madurando continuamente no son gravosos guardar los mandamientos, no son gravosos, son una bendición, es un deleite no ceder a la tentación, no ceder a la tentación de cualquier pecado. Es una victoria, es un regocijo. Más cuando el cristiano cae, hay un dolor en su corazón. ¿Cuántos le lavo? ¿Cuántos están aquí todavía? Falta media hora, así que ni siquiera miren el reloj. Ezequiel 36, 26. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor lo primero que ha hecho en nuestro interior es regenerarnos, es cambiar ese corazón indolente, ese corazón de piedra que estaba muerto, que se rebelaba constantemente hacia el Dios Altísimo. Lo que Él ha hecho ha sido cambiar las inclinaciones de nuestro corazón. Y por tanto ahora no solamente aceptamos a Jesús, sino que ahora nos abalanzamos hacia los brazos de Jesús. No es solamente decir, sí, Señor, entra en mi corazón, renuévame. Continuamente el cristiano va queriendo más de Él. Se va abalanzando más a los brazos del Señor. Por ende, es más dependiente de Él. Esa es la noción, esa es la guía que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Ahora muchos dicen, soy débil. Y eso está bien. ¿Cuántos son débiles? Todos somos débiles. Pero no importa quiénes nosotros seamos, importa a quién tenemos dentro. Con mayor razón, si usted es débil y yo soy débil, con mayor razón debemos vaciarnos y abalanzarnos con fervor, con vehemencia a los brazos del Señor, porque somos débiles. Ahora, Romanos 8:11 nos dice el poder que usted y yo tenemos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos débiles, por su espíritu que mora en vosotros. O sea, el espíritu que levantó a Jesús, que hizo esa obra sobrenatural, habita en nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. De modo que nosotros debemos creer que tenemos ese espíritu, y si lo tenemos verdaderamente, tenemos que solamente confiar y ceder. Que no peleemos nosotros, sino que sea Él que pelee. Hermano, si usted está débil espiritualmente, probablemente usted se cree más fuerte de lo que es. Porque el que es débil va a ir constantemente a la oración. Porque él sabe que es frágil. O ella sabe que es frágil. Pero si no estamos orando continuamente y dejando un lado para orar cada día, y exponiendo nuestros pecados, nuestras fallas cada día, literalmente el mensaje entre líneas es yo me la puedo sola o solo, básicamente. Pero si verdaderamente creemos que nosotros no somos capaces de absolutamente nada, continuamente vamos a ir para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos
rejuvenezca nuestro espíritu de alguna manera y nos dé fuerza y no se apague la llama en nuestro interior. Por lo que ese es el mayor consuelo que el Señor ha pagado por nosotros y podemos ir nuevamente confiado al trono de la gracia para que Él revivifique esos huesos que muchas veces están abatidos, esa mente turbada muchas veces que no quiere nada más que descansar, que dormir y que hacer lo que todos hacen. Pero hay algo más que es andar en el Espíritu en esta vida. ¿Cuánto le alaban? Jeremías 32:40 también reafirma esta idea, dice, haré con ellos un pacto eterno de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. El temor, hermano, de Jehová no viene de nosotros mismos, sino que es un temor que Dios pone en los corazones, por entender ciertas realidades, por entender quién es Dios, por entender su soberanía, sus atributos, cuán grande es Él. Entonces, si usted está caído, si usted está continuamente vacío en esta hora, pídale al Señor en su interior que Él reafirme su vida, que lo fortalezca y que también ponga el temor de Dios en su corazón, porque es aquello verdaderamente con lo que somos íntegros. Porque el legalista va a decir, cuando te estén todos mirando, no peques contra Dios. Más cuando estés solo, haz lo que tú quieras. Pero el cristiano que entiende verdaderamente el temor de Dios, él está continuamente temiendo de Él. No un temor vano y de miedo, sino que un temor de reverencia. Sabiendo de que el Rey de los cielos nos ha comprado y que Él debe ser glorificado a través de nuestra vida, a través de nuestro ser, que a su vez Él nos capacita para llevarla. Ese es el mensaje principal del día de hoy. Ahora, John Owen, el gran puritano del siglo XVII, señalaba, la gracia no anula nuestra responsabilidad, sino que nos capacita para cumplirla. Esa es la idea. La gracia no nos da licencia para hacer lo que queramos, sino que es precisamente lo contrario. O sea, Dios a través de la gracia nos ha dicho, tienen todo el poder para vivir una vida victoriosa. Tienen todo el poder para no ser derrotados, porque yo ya he vencido, Jesús lo diría. Porque tienen a mi espíritu, él diría. Porque Él es el consolador, el que da fuerza, el ayudador. No hay por qué temer de nada si le tenemos a Él. Esa es la visión. Charles Spurgeon decía, si puedes pecar sin lamentarlo amargamente, eres un heredero del infierno. Claramente que entendemos que el Señor nos habla muchas veces, porque el cristiano muchas veces se puede desviar. Pero nunca Él se va a poder desviar absolutamente del Señor. Porque el Padre está continuamente cuidando de nosotros. Y Él de alguna manera ablandará nuestros corazones. Para que podamos ser receptivos a su temor. Por eso, hermano, seamos dóciles con Él, con el Señor. Muchas veces Él nos habla una y otra vez, y nuestro corazón continuamente se endurece más. Porque no hemos cedido. Pero en esta hora, una vez más, el Señor nos habla a través de su palabra que pongamos toda nuestra expectativa en Él y ninguna en nosotros. Que le miremos a Él, porque Él habita en nosotros continuamente. David lo entendió tardíamente, aunque no tenía el Espíritu Santo dentro. Lo entendió ya una vez cuando había metido la pata hasta el fondo. En Salmos 51 refleja esta experiencia cuando el profeta le abrió los ojos por medio del Señor. Le mostró la realidad de su pecado y David estaba totalmente cegado. Y es más, él quería la peor pena a aquel que le había, la parábola que estaba contándole el profeta. O sea, a ese hombre que ha hecho eso, mátelo. No se merece la vida. Y muchas veces también nosotros actuamos así. Queremos gracia para nosotros, pero condenación para aquellos que nos hacen mal, justicia para aquellos que nos aborrecen.
Mas cuando somos guiados por el Espíritu Santo y andamos en el Espíritu, entendemos que todos somos inmerecedores. Y como el Señor nos amó a nosotros, aún estando muertos espiritualmente, nosotros no somos quienes para negarle el perdón a alguien, para maldecir a alguien. Hermano, el cristiano es un pecador más, pecador que ha sido redimido, restaurado, pero que sin la bondad de Dios tampoco debiese estar. Si Dios hubiese actuado en justicia, hubiera obrado totalmente bien con nosotros. Ahora, nuevamente, una y otra vez, señalar que para andar en el Espíritu no podemos separarnos de Cristo. Cristo debe estar en nuestras predicaciones, debe estar en nuestros pensamientos, debe estar en nuestras meditaciones diarias, debe estar en nuestras metas. Yo soy la vid, en Juan 15:5. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Absolutamente nada. De nuevo, John Owen señalaba, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Eso fue lo que Cristo dijo. Oren para que no caigan en tentación. Oren. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo corruptible es nefasto. Un día puede estar aquí y otro día puede estar en otra parte, absolutamente contrario a lo que el Señor anhela de nuestras vidas. Por eso, nuevamente, si somos débiles, con mayor razón debemos orar. Con mayor razón debemos abrir nuestra Biblia, porque somos débiles. No solamente a modo de excusa, sino que de movilización hacia Cristo. Y otra de las grandes diferencias entre una persona legalista, moralista y un cristiano verdadero es que el cristiano se percibe a sí mismo justificado, lavado, acepto, redimido. Ese es el pensamiento que tiene el cristiano. Y a partir de esa gran bendición, ese hecho que ya está consumado en nosotros, comienza a caminar en santidad con la ayuda de Dios. No se parte al revés, no se parte de querer hacer buenas obras para que Dios me acepte, y muchas veces de manera inconsciente lo hacemos. Alguien decía por ahí que todos llevamos un católico romano al interior, alguien que quiere de alguna manera esforzarse, guardar tradiciones para que Dios nos vea más aceptos que otros, o nos ame más que otros, o nos conceda ciertas peticiones con el fin de ser aprobado. Entonces, hermanos, el cristiano ya tiene una realidad, ya tiene una naturaleza santa. Y de ahí en adelante, el camino del creyente es no soltarse del Espíritu jamás, porque esa es la manera de obtener victoria. Uno de los principales problemas de nosotros es que creemos que somos solamente nosotros los que debemos esforzarnos, que estamos solos peleando esta batalla muchas veces. Cuando el Señor nos ofrece su señorío sobre nosotros, su consejo sobre nosotros, y antes que cualquier persona, nuestros asuntos deben estar expuestos ante Él primero que todo. De esa manera honramos al Señor. De esa manera cumplimos cuando nosotros decimos que Él es nuestro Señor. Juan 16 nos dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Hermano, cuando el cristiano comienza a salirse de Cristo y obtiene algún logro en su vida, académico, incluso dejar un pecado y lo hacen en su propia fuerza, el ser humano por naturaleza se va a llevar ese premio. Se va a creer que de alguna manera él fue el que lo consiguió. Pero el asunto está en que caminemos con el Espíritu porque Él glorificará al Señor.
porque no nos glorificará a nosotros, sino que la gloria siempre irá al Señor, a Cristo, a Jesús, nunca a nosotros. Lo débil de este mundo escogió Dios, lo débil, lo vil, lo menospreciado, para que la gloria en los postreros días sea solamente de Dios. Por el poder del Espíritu solamente debemos andar. Gálatas 5:22 nos dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que quiere decir el Señor el día de hoy, a través de su palabra. No nos despeguemos de Él, no nos despeguemos de Él. No podremos dar fruto si el Señor no va a nuestro lado. No podremos. Así como esa realidad sobrenatural vino a nuestros corazones y nos transformó, sin nosotros hacer nada, solamente creer por la gracia de Dios, de la misma manera debemos caminar el resto de nuestros días, creyendo y confiando. No que de nosotros dependa algo, no que de nosotros dependa nuestra salvación, sino que todo depende de Él, que absolutamente todo depende de Él. Nuestra muerte, nuestra vida, nuestras victorias dependen de Él. Y el ser humano puede alistar todo, puede alistar el caballo, como dice un proverbio, me parece, pero si Dios nos da la victoria, en vano va a ser aquello que nosotros preparemos. Si Dios no está inserto ahí, en nuestras batallas, en nuestra vida, por más que afirmaciones positivas nos demos, por más yo puedo que nos demos a nosotros mismos, no podremos agradar a Dios, no podremos complacer a Dios, porque eso viene de la carne, el esfuerzo humano. En cambio, la gracia toma al Espíritu como el centro de nuestras vidas y por tanto el victorioso de nuestras batallas ganadas. Gloria al Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos siguen aquí? Ya va quedando poquito, así que hasta el viernes le va a durar a mucho. Hoy vamos a estar hasta las 11 aquí. No, hermano. Bueno, nosotros tenemos residuos en nuestra vida, lo que algunos llaman los remanentes, que han quedado de nuestro pasado, de nuestro viejo yo, de la naturaleza caída. Muchos de aquí no han sido cristianos por mucho tiempo y se han acomodado mucho al mundo y han acumulado mucho de esas expectativas que son del mundo, deseos del mundo, fortalezas mentales, y el Señor comienza a trabajar sobre eso. Él no nos quita esa naturaleza, sigue ahí. A algunos Dios lo liberta del cigarro, pero continuamente va a estar batallando con la mentira o con el chisme. Siempre va a estar ahí esa naturaleza. No es removida, no va a ser sacada hasta que seamos glorificados. Por eso, con mayor razón, nuevamente, dependamos del Espíritu. Dependamos del Espíritu. No dependamos de nosotros, hermano. No seamos arrogantes. El Señor abre puertas, el Señor cierra puertas y su consejo es lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. El Señor nos habla y nos sigue hablando a través de su palabra, a través de las circunstancias. Y probablemente, ya cerrando y a modo de aplicación, debemos escuchar la voz de Dios. Hermanos, si Dios le está hablando hoy o le está hablando la última semana sobre algo, préstele atención, ceda. Si Dios ha estado hablando a su mente y diciéndole que por este camino no, o por este camino sí, o haz esto, o no hagas esto, cedamos hacia el Señor. Aunque no lo entendamos, digamos gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Y aunque yo no quiera hacer esto, lo haré porque tú eres mi Señor. Seamos dóciles, esa es la primera aplicación. Seamos dóciles con el Señor. No pongamos la confianza en nosotros, como ya hemos visto, jamás. Y establezcamos normas claras
para acceder a los medios de gracia. Es decir, hermanos, ya hemos visto que somos débiles, ya hemos visto que somos incapaces. Por tanto, en consecuencia de eso, vamos a establecer horarios irremovibles para orar. Aunque venga con toda la flojera del mundo, aunque tenga ganas de dormir o de comer y quiere saltarse esa oración, no lo haga. ¿Por qué? Porque somos dependientes del Señor, somos frágiles del Señor. Y más que eso, debemos glorificar al Señor. Podemos glorificar al Señor con una vida de obediencia a Él. Pero eso solamente se puede lograr en el poder del Espíritu, lo cual nos conduce una y otra vez a Él, la fuente de todo. Entonces, veamos eso como irremovible. Y cada vez, cada día que pase y comencemos a complacer los deseos del Espíritu, continuamente vamos a ir creciendo y ya vamos a ir subiendo metros espirituales. Hay muchos cristianos que se quedan en un nivel constantemente y son como muy cíclicos. Llegan a un nivel y bajan. Suben 5 y bajan 7. Y usted los ve firmes un domingo, continuamente ahí dándole al servicio de Dios, y al otro domingo ya la cosa no está igual. Básicamente es porque no se le ha cedido el control al Señor. No se le ha dejado que Él trabaje sobre nuestros deseos, que muchas veces son egoístas. No importa lo que yo pueda pensar o lo que yo pueda desear, importa lo que Él quiera. Pero a su vez, la fuerza para complacerle viene de Él. Y Él no nos deja solo, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Dios no dicta como aquel inspector del colegio lo que tenemos que hacer o no hacer y nos dice, cumple esto. Sino que Él nos dice lo que tenemos que hacer y va de la mano con nosotros. Y nos va dando la fuerza para cumplir lo que Él quiere. Y a su vez nos va cambiando el corazón. Va inclinando nuestros deseos hacia eso. O sea, cristiano ya no solamente quiere complacer a Dios porque mi religión lo dice, sino que Él lo desea con todo el corazón, ser fiel al Señor. Entonces, en esta hora debemos ser humildes con el Señor. Si usted está caído, sin fuerzas el día de hoy, pídale al Señor que pueda tocar su corazón y pueda darle esa hambre por Él. Quizás has perdido, hermano, hermana, esa hambre por su presencia, ese deseo de escudriñar la palabra, esas ganas de congregarte. Bueno, el ayudador está aquí. Él puede nuevamente encender ese corazón muerto, que muchas veces está hundido por los afanes de la vida, hundido por las preocupaciones, hundido por los deseos. En esta hora el Señor puede nuevamente despertar ese temor de Dios. Y así como muchas veces nos obsesionamos por cosas terrenales, también nos podemos obsesionar por Él. Y la obsesión en sí misma no es mala, porque cuando continuamente queremos agradarle a Él, vamos a hacer lo correcto en todos nuestros ámbitos, porque Él nos va a ayudar a hacer eso. Amén. ¿Se puede colocar de pie, hermanos? Para cerrar, la palabra dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, aquí nos dice la palabra claramente, que para la carne es imposible agradar al Señor. Es imposible, es imposible. La ley solamente nos va a mostrar la realidad de nuestro pecado, pero no nos va a capacitar para cumplirla. El Espíritu sí, hermano. En esta hora pongamos la esperanza en aquel que nos llamó y en aquel que vive en nosotros. Señor, te agradecemos por tu palabra. Sabemos que tú nos amas, Señor, y que eres lo mejor para nuestras vidas, y que de este lado de la eternidad tú estás continuamente trabajando en nosotros, Señor, en nuestras fallas, en nuestros pecados, en nuestra
imperfecciones, en lo que nosotros interpretamos mal muchas veces. Te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, levanta al caído en esta hora. Levanta, Señor, a aquellos que están, Señor, débiles. Y aumenta, Señor, nuestra necesidad por ti, nuestra dependencia de ti. Que cuando queramos, Señor, tener el manubrio nuevamente, tú nos recuerdes esta palabra. Que nos recuerdes que separados de ti nada podemos hacer. Y que podemos planear un montón de cosas, pero si no te ponemos al centro, de nada nos sirve. Estamos caminando totalmente a la deriva, sin ninguna certeza y no complaciendo tu presencia, Señor. Te glorificamos porque eres fiel, Señor. Y en esta hora el perdón está aquí, Señor, porque Cristo murió por los pecadores a tiempo. Te pedimos que levantes y reanimes a aquellos abatidos, Señor. Ayúdanos a que nuestro temor hacia ti, hacia tu persona, crezca portentosamente, Señor, para que podamos glorificarte con nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo, Señor. Como tú caminaste, Señor, queremos caminar. Que ese sea nuestro deseo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermanos.